El silencio fue quebrado por un estruendo seco. El tronco de un viejo roble se desplomó como si la tierra hubiera perdido el aliento. El polvo se levantó, cubriendo los rostros de quienes observaban sin hablar. Entre ellos, un niño murmuró con voz temblorosa: ¿Por qué el agua duele? Nadie respondió. Los adultos se miraron. Sus ojos reflejaban miedo y vergüenza. El río cercano, antes claro, arrastraba una espuma turbia que olía a hierro y amargura. María, la joven campesina, apretó la tierra húmeda entre sus dedos y dijo en voz baja: Nos están robando la vida. El viento agitó las ramas caídas como lamentos de fantasmas, y la comunidad quedó atrapada en un instante que no se olvidaría jamás. La pregunta del niño resonaba más fuerte que el crujido del árbol, más insoportable que el hedor del agua. Era el eco de una herida abierta, que nadie sabía cómo cerrar. El narrador recordó que antes el río era un espejo azul donde los niños jugaban sin miedo. Ahora el agua quemaba la piel al contacto y olía a metal oxidado. Los ancianos murmuraban que la montaña estaba enferma, que la tierra lloraba con cada gota que corría. Pedro dijo: No es agua, es veneno disfrazado de río. La comunidad guardaba silencio, incapaz de contradecir lo evidente. El aire mismo parecía más pesado, y hasta los pájaros habían desaparecido. El eco de la pregunta del niño seguía clavado en sus corazones, como una herida que no dejaba de sangrar. El viento arrastró el olor del río hasta las casas, un hedor que se colaba en las paredes y en la ropa. María recordó cómo su madre lavaba allí la ropa blanca que brillaba bajo el sol. Ahora solo quedaba espuma amarillenta que manchaba todo lo que tocaba. Andrés dijo: Hemos dejado que nos roben el río porque nos hicieron creer que era progreso. Sus palabras cayeron pesadas como piedras en el pecho de los presentes. El silencio posterior fue más cruel que cualquier grito. Todos los niños, que antes reían corriendo junto al agua, ahora miraban el río con temor. Una niña preguntó en voz baja: ¿Por qué mamá no nos deja acercarnos? La madre respondió con lágrimas contenidas: Porque el agua se volvió enemiga. El narrador describió cómo la infancia quedó robada en un instante, arrancada como las raíces de los árboles caídos. El paisaje que antes era un refugio, se había transformado en una amenaza silenciosa que acechaba a todos. El sol descendió, y el horizonte ardió con tonos rojos, como si la propia tierra sangrara. Los aldeanos permanecían inmóviles. Sus sombras largas se mezclaban con las raíces muertas. El narrador dijo que en ese momento todos entendieron que algo había terminado para siempre. El río ya no era un río, el bosque ya no era refugio, y la vida que conocían se desmoronaba. La pregunta del niño se convirtió en un eco colectivo. ¿Por qué el agua duele? Resonando en cada rincón del valle. La noche llegó rápidamente, como si el día se hubiera rendido ante la sombra del desastre. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas y una tristeza palpable. María observó el horizonte y dijo en voz baja: Nunca más volverá a ser lo que fue. Los aldeanos se agruparon en el pequeño pueblo, esperando respuestas que nunca llegaban. La tierra, antes generosa, ahora pedía algo a cambio, como si supiera que el destino estaba marcado. La pregunta del niño aún flotaba en el aire: ¿por qué el agua duele? Nadie la podía responder, pero todos sentían su peso. Había llegado el momento de luchar, aunque la esperanza parecía diluirse con cada paso hacia el río, hacia la devastación que avanzaba sin freno. La lucha no solo era contra las fuerzas externas, sino contra el desánimo que había tomado raíz en sus corazones. A la mañana siguiente, el sol ya no iluminaba de la misma forma. El aire se sentía pesado, denso,
Andrés se acercó al río, mirando el agua oscura que antes había sido clara y cristalina. Este río ya no es nuestro, dijo con amargura. El pueblo estaba dividido. Algunos querían marcharse, otros preferían luchar. El antagonista, un hombre de negocios sin escrúpulos, había comenzado a tomar decisiones que despojaban a los habitantes de lo que quedaba de su tierra. La tierra que había sido suya por generaciones, ahora estaba siendo negociada como si fuera mercancía. La lucha por el futuro se había vuelto una guerra por la supervivencia. Los ecos de la naturaleza misma pedían justicia, y mientras el sol se alzaba pálido, el pueblo se preparaba para una batalla que parecía perdida desde el principio. El rostro de María mostraba la fatiga acumulada de tantas noches sin dormir. El agua, el aire, todo parecía cambiar a su alrededor. No sé si podamos salvarlo, confesó mientras observaba a su gente reunida en la plaza. Los niños, que antes reían al ver las aguas del río, ahora evitaban acercarse. Todo había cambiado, y ellos sabían que la lucha sería difícil. Pedro se acercó y le dijo: «La tierra no olvidará a quien la ha defendido». El eco de esas palabras resonaba en el fondo del alma de cada habitante. Aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que el enemigo no solo era externo. Había una lucha interna, una batalla por la esperanza, por la dignidad. La comunidad parecía estar al borde de la disolución, pero María no podía rendirse. Sabía que el futuro de todos dependía de lo que sucediera en ese preciso momento. La noticia llegó como una tormenta inesperada. El antagonista había logrado obtener los derechos de una porción de tierra que antes pertenecía al pueblo, sin consultar a nadie. «Ahora el río será privado», dijo con una sonrisa fría. La rabia creció en el pecho de los aldeanos. María no pudo contener su ira y, con voz firme, dijo: «No dejaremos que destruyan lo que nos pertenece». Las manos de los presentes se apretaron, sus ojos se llenaron de fuego. La tierra ya estaba herida, pero ellos no permitirían que siguiera sangrando. La guerra había comenzado, no con armas, sino con un deseo profundo de justicia. Las semillas de la resistencia habían germinado, y aunque pequeños, estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento. El sol comenzaba a ponerse, bañando el pueblo con tonos rojizos y dorados. Mientras todos se reunían en silencio, el viento volvió a soplar con fuerza. «Es ahora o nunca», dijo Pedro, mirando a los demás. El pueblo se preparaba para la última resistencia, aunque sabían que el tiempo se agotaba. El río ya no era solo un río, se había convertido en el símbolo de su lucha. La corrupción, el poder, todo se había fusionado en un solo enemigo. Sin embargo, la determinación de los aldeanos no flaqueaba. Si el futuro debía ser reclamado, sería a través de sus manos. «El río nos pertenece», murmuró María mientras observaba el agua oscura, sabiendo que la batalla no solo era por la tierra, sino por lo que quedaba de ellos mismos. El sol se alzó en un cielo gris y la tierra parecía más fría que nunca. María miraba el horizonte, donde las sombras de la destrucción se alargaban con cada paso del viento. «Estamos luchando contra algo que ya está dentro de nosotros», dijo en voz baja. El río, el bosque, todo lo que amaban ya no les pertenecía. El enemigo se había infiltrado en sus corazones, en su historia, y ahora parecía que no había escapatoria. Pero la resistencia seguía viva. Pedro, con su mirada fija, sabía que si no luchaban ahora, su legado se desvanecería. «No hay vuelta atrás», afirmó. Los aldeanos, aunque cansados, no pensaban rendirse. El antagonista había comprado tierras, manipulado leyes, y ahora parecía que controlaba la vida misma. Pero en el corazón de la gente permanecía la chispa de la esperanza,
aunque fuera tenue. Nuestro río no se vende, murmuró María. Y con eso todos supieron que la guerra apenas comenzaba. Esa tarde, el aire se llenó de tensión. Los aldeanos comenzaron a organizarse para resistir la amenaza. Andrés estaba decidido, su rostro marcado por la rabia. Nos arrebatan lo que es nuestro, pero no somos débiles, dijo a los demás. El pueblo, que antes se veía dividido, ahora estaba más unido que nunca. Sin embargo, las dudas comenzaban a aparecer. ¿Sería suficiente la fuerza de su voluntad para enfrentar a alguien con tanto poder? María no podía dejar de pensar en las consecuencias. ¿Qué pasará si no conseguimos frenarles?, pensó en voz alta. La respuesta llegó en sus propios ojos: el miedo, sí, pero también la determinación. Era tarde para retroceder. El enemigo, sin piedad, los estaba acechando desde todos los frentes. Pero a pesar del miedo, sabían que no podían rendirse. Su futuro estaba en juego. El siguiente día, los primeros enfrentamientos comenzaron. María y los demás aldeanos se dirigieron al centro del pueblo, donde el antagonista había decidido comenzar la construcción de su proyecto de progreso. Pinto purapa, alto, ata, aldeanos, esa estará de emocionarme. La rabia crecía en el corazón de María mientras caminaba hacia la obra en construcción. No permitiremos que destruyan nuestro hogar, gritó. Los hombres de seguridad intentaron detenerlos, pero la comunidad estaba unida, armada con nada más que su fuerza de voluntad. Pedro, que nunca había creído en la violencia, levantó el puño y gritó: ¡Aquí no pasarán! Las lágrimas caían de los ojos de los aldeanos, pues sabían que la batalla sería difícil, pero el precio de la no me sale 5. Por el continuado Madagascar de Rada de Sale. Rendición era aún más doloroso. Así comenzó la lucha por la supervivencia, la lucha por la tierra que los vio nacer. Las fuerzas del antagonista no tardaron en responder. Llegaron con más hombres, más armas, pero María y los suyos no se movieron. ¿Vale la pena vivir sin luchar?, preguntó María a los demás. Los hombres armados avanzaron, pero los aldeanos, aunque sin armas, se mantuvieron firmes. La batalla fue más psicológica que física. Las palabras de María calaron hondo. Nos roban lo que somos, lo que tenemos, y lo hacen con una sonrisa, dijo, mirando a los ojos de los soldados. Si no luchamos, ¿quién lo hará? La multitud comenzó a gritar, y el eco de su voz se extendió por todo el valle. Aquella lucha ya no era solo por la tierra, era por su dignidad, por su futuro, por su historia. Nadie iba a ser testigo de su rendición. Así, el primer asalto fue un grito de resistencia. La lucha continuó durante horas, pero cuando el sol comenzó a bajar, algo cambió. María y los aldeanos, exhaustos pero no derrotados, vieron cómo las fuerzas del antagonista retrocedían. La victoria no era completa, pero era un símbolo de lo que podían hacer si permanecían unidos. Esto no es el final, dijo María, su voz aún llena de determinación. Lo que hemos hecho hoy es solo el primer paso. No descansaremos hasta que lo que es nuestro vuelva a ser libre. Aunque sabían que el camino sería largo y difícil, esa pequeña victoria les dio una nueva esperanza. El enemigo no estaba tan cerca como pensaban. El río aún estaba lejos de sanarse, pero ellos, los aldeanos, lo sanarían, uno por uno, con cada paso que dieran hacia adelante. El cielo se oscureció más de lo habitual. La amenaza del antagonista se había vuelto una realidad insoportable, y María no podía evitar sentirse atrapada en su propia tierra. El poder de la corrupción se extendía como un veneno, y cada paso parecía más difícil que el anterior.
¿Qué nos queda si perdemos nuestra historia?, se preguntó en voz baja. Los aldeanos empezaban a perder la esperanza. Los murmullos de desconfianza se esparcían entre ellos. Sin embargo, en medio de la desesperación, Pedro se acercó a María y le dijo: «Nunca dejaré que nos roben lo que es nuestro». Era una promesa, aunque sabían que el precio sería alto. La lucha se había intensificado. El antagonista parecía invencible, pero había algo más en juego que la tierra. Era la dignidad de todos. María sintió que la lucha no podía ser solo por ellos, sino por todos los que habían perdido su hogar. El conflicto ya no era solo un enfrentamiento físico. El antagonista, con su poder económico y político, había comenzado a dividir a los aldeanos, sembrando desconfianza entre ellos. «Nos están usando unos contra otros», dijo Andrés mientras miraba a su alrededor. María entendió que la batalla no solo era contra el enemigo externo, sino contra la misma fractura interna que amenazaba con destruirlos desde adentro. El miedo y la desesperación estaban siendo explotados, y algunos comenzaban a cuestionar si la resistencia valdría la pena. Pero no todo estaba perdido. Pedro le susurró a María: «Si caemos, caemos juntos, pero si ganamos, ganamos todos». Esta unidad, a pesar de todo, mantenía viva la chispa de la esperanza. Sin embargo, cada decisión que tomaban parecía acercarlos más al borde del abismo. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando el antagonista, a través de sus representantes, comenzó a tomar acciones legales para desalojar a los aldeanos de sus tierras. «No hay forma de que podamos ganar contra esto», murmuró María con un suspiro. Sin embargo, Pedro no perdió la fe. «No dejaremos que destruyan lo que hemos construido». En ese momento, María se dio cuenta de algo crucial: el enfrentamiento ya no era solo por la tierra, sino por la identidad de los que vivían en ella. Lo que estaba en juego era mucho más grande que la propiedad. Era el alma de la comunidad. El miedo no era suficiente para detener la lucha, y a pesar de la adversidad, la comunidad se levantó para luchar por su derecho a existir en la tierra que siempre había sido suya. El día de la confrontación llegó. La comunidad se reunió en la plaza del pueblo, frente a los abogados y representantes del antagonista. La ley, que antes había sido un refugio, ahora era un arma en manos del poder. «Nos están robando todo lo que nos pertenece, y ni siquiera tienen el valor de hacerlo con nuestras manos sucias», dijo María con voz firme. Los aldeanos no se quedaron callados. Gritaron, protestaron, pero las autoridades mantuvieron su postura inquebrantable. La lucha, que antes había sido silenciosa, ahora era abierta y feroz. Pedro miró a su alrededor y vio el rostro de cada aldeano. «Este es nuestro momento. Si no luchamos hoy, mañana ya no quedará nada de nosotros». La batalla legal era solo el principio, y aunque la derrota parecía cercana, no iban a abandonar. La comunidad luchó hasta el último momento. Cuando todo parecía perdido, algo cambió. El pueblo comenzó a recibir apoyo de otras comunidades que también estaban siendo amenazadas por el mismo enemigo. «La justicia puede estar ciega, pero nosotros no», gritó María al público reunido. El cambio estaba en marcha. La resistencia se había expandido, y el antagonista ahora enfrentaba a un enemigo mayor: la unidad de todos los oprimidos. Aunque el camino seguiría siendo arduo, María y los aldeanos sabían que tenían el poder de cambiar el rumbo de su destino. Ya no estaban solos. La lucha por su tierra había tocado un nervio más profundo, uno que no podía ser ignorado. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una calma tensa. La comunidad estaba rota, pero aún de pie. María miró al río, que una vez fue un símbolo de vida, y ahora, después de tanto sufrimiento,
parecía más un recordatorio de todo lo perdido. Lo hemos dado todo, pensó mientras sus dedos rozaban la superficie del agua. El sol brillaba débilmente, pero no lograba penetrar las nubes de incertidumbre que aún pesaban sobre ellos. Pedro, a su lado, murmuró: «La tierra es nuestra, y nadie nos la quitará, ni siquiera si nos quedamos sin nada». Había un profundo sentido de agotamiento en su voz, pero también una resolución silenciosa punto. La guerra había dejado cicatrices, pero también había forjado una unidad irrompible entre ellos. A pesar de la fatiga, sabían que la lucha aún no había terminado. La tierra, el río, la memoria de los caídos, todo seguía intacto en su corazón. El silencio en la comunidad era profundo. Los aldeanos se habían reunido para una última vez. Las heridas, tanto físicas como emocionales, seguían frescas, pero todos sabían que la batalla final estaba por llegar. «Hoy no es solo por nosotros, es por todos los que ya no están», dijo María, su voz fuerte pero quebrada por la emoción. El tiempo parecía haberse detenido, y la tierra bajo sus pies parecía susurrar en respuesta, como si de alguna manera también estuviera esperando el desenlace. Las sombras de la historia se alargaban, y el eco de las voces de los caídos resonaba en los corazones de los vivos. Andrés levantó la cabeza y miró a su alrededor. «Si caemos, lo haremos de pie, juntos». Las palabras de Andrés eran simples, pero su poder era innegable. La última resistencia no solo sería física, sino también emocional. La marcha hacia el centro del pueblo era inevitable. María lideraba a los aldeanos con la frente en alto. Sabían que el enemigo se preparaba para dar su último golpe, pero ahora también contaban con el apoyo de comunidades cercanas. «Si hemos llegado hasta aquí, no podemos rendirnos ahora», dijo María, mientras los demás marchaban a su lado. Cada paso que daban, sentían el peso de su historia y el espíritu de los que se habían quedado atrás. El antagonista había logrado arruinar muchas vidas, pero ahora, al ver a todos unidos, comenzó a temer lo que había desatado. La lucha ya no era solo por la tierra, sino por algo mucho más grande: su identidad, su futuro y su derecho a existir. Al final del camino, la confrontación sería inevitable, pero María sabía que la comunidad ya había ganado algo más importante: su dignidad. El enfrentamiento final comenzó cuando María se enfrentó cara a cara con el antagonista. «Ya no tienes poder sobre nosotros», dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. El antagonista, confiado, intentó usar sus últimos recursos, pero la comunidad ya no tenía miedo. Las palabras de María fueron suficientes para despertar a todos los demás. «Hoy no luchamos por la tierra, luchamos por nuestra libertad». El antagonista intentó silenciarla con amenazas, pero algo en sus ojos cambió. María dio un paso al frente, y con ese simple gesto, la comunidad se levantó. El sol comenzó a brillar más fuerte, iluminando sus rostros, como si la tierra misma estuviera apoyándolos. La batalla se libró en todos los frentes, pero al final, la justicia prevaleció. La unidad, la esperanza y la dignidad fueron más poderosas que cualquier fuerza externa. La victoria llegó, pero no sin sacrificios. El antagonista fue finalmente derrotado, pero la tierra ya no era la misma. «Hoy ganamos, pero el precio fue alto», dijo María, mirando el paisaje que una vez conocieron. La comunidad había perdido mucho, pero había ganado algo que nunca podrían arrebatarle: su unidad, su dignidad. Pedro se acercó a ella, sonriendo débilmente. «No importan las cicatrices, lo que importa es que seguimos aquí». La tierra, aunque herida, comenzaba a sanar. Los aldeanos sabían que el camino hacia la recuperación sería largo, pero al menos tenían algo más valioso: la promesa de que no estarían nunca más solos. María levantó la mirada, sintiendo el peso de la victoria,
pero también la responsabilidad de cuidar lo que quedaba. El eco de la pregunta inicial volvió a resonar. ¿Por qué el agua duele? Ahora, María sabía que la respuesta era más compleja de lo que jamás imaginó, pero al menos había algo que sí podían controlar su destino. Ay no, la brisa soplaba con fuerza esa mañana, como si la tierra misma respirara con un alivio profundo, tras tantos días de lucha. María miraba el paisaje mientras el sol comenzaba a ascender, iluminando el pueblo que aún estaba marcado por las cicatrices del conflicto. Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí, dijo en voz baja. Las calles, que antes estaban llenas de desconfianza, ahora mostraban una nueva energía. El pueblo parecía estar despertando de un largo sueño de opresión. A pesar de las heridas, había algo inquebrantable en el espíritu de los aldeanos. Pedro se acercó y con una leve sonrisa murmuró: «Nos levantamos de las cenizas». Los ojos de María brillaron con una determinación renovada, comprendiendo que, aunque el camino hacia la paz sería largo, el camino hacia la paz sería largo. El pueblo había demostrado que podía resistir. El sol brillaba más fuerte, simbolizando la promesa de un nuevo comienzo. El aire estaba cargado de esperanza y duda al mismo tiempo. María reunió a los aldeanos en la plaza del pueblo. Este es el momento de reconstruir. Pero no solo nuestras casas, sino nuestra identidad, dijo. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de emoción y miedo. La lucha había sido dura, pero la victoria les había dado algo más que un simple respiro, les había dado un propósito renovado. La tierra que antes parecía perdida ahora pertenecía a ellos nuevamente, pero el enemigo no descansaría. El progreso no siempre significa ganar terreno, reflexionó María. Nuestro progreso está en la unidad, en seguir adelante como comunidad. Los aldeanos asintieron, sabiendo que la verdadera batalla no era solo física, sino también una lucha por mantener su identidad frente al cambio que se avecinaba. Los días pasaron, y el pueblo comenzó a reconstruir no solo lo físico, sino también lo emocional. María caminaba entre los escombros, observando cómo la gente comenzaba a trabajar junta. Esta tierra nos vio nacer y nos vio caer, pero también nos verá renacer, reflexionó. El trabajo era arduo, pero la sensación de que la comunidad estaba unida les daba fuerzas. La memoria de aquellos que ya no estaban seguía viva, guiando sus manos y corazones. El río, aunque herido, era ahora un símbolo de resiliencia, y el pueblo comenzaba a sanar, con cada ladrillo puesto, con cada árbol plantado. Pedro se acercó a María y sin palabras se dieron la mano. No necesitaban decir nada más, su lucha había valido la pena. Juntos habían logrado lo que muchos pensaban imposible. La reconstrucción no solo era de casas, sino de corazones. María se dio cuenta de que la verdadera victoria no había sido ganar la batalla, sino mantener la esperanza viva. Hoy es el primer día de un futuro que decidimos construir, dijo mientras observaba el paisaje. El pueblo había dejado atrás el miedo, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ya no dictaban su futuro. Andrés se acercó y, con una sonrisa serena, comentó: «Hemos sido más fuertes de lo que pensábamos». La comunidad estaba unida por un propósito común: restaurar lo que una vez fue suyo, pero también aprender a vivir en armonía con lo que la tierra les ofrecía. María entendió que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, sino en las personas con las que compartía su vida. La paz no era un regalo, era algo que se ganaba a diario, con esfuerzo y amor. El río, que había sido testigo de su lucha, comenzó a recuperar su claridad. María se sentó junto a sus orillas, mirando cómo el agua fluía suavemente, restaurada. Nosotros también somos como este río,
reflexionó, heridos, pero capaces de volver a fluir. Los aldeanos se unieron alrededor, observando el río como un símbolo de su propia transformación. Pedro se acercó y juntos observaron el agua clara, como un reflejo de lo que habían superado. Nada puede destruirnos si estamos juntos, dijo Pedro. La lucha había dejado marcas, pero también les había dado la fuerza para seguir adelante. María se levantó mirando el horizonte, sabiendo que aunque el camino era incierto, ellos siempre serían fuertes. La historia de su pueblo no estaba definida por sus caídas, sino por su capacidad de levantarse una y otra vez. El pueblo había cambiado. Lo que antes era un lugar de lucha y sufrimiento, ahora se sentía como un refugio, aunque las cicatrices de la guerra nunca se borrarían. María se paró en el borde del río, mirando cómo el agua fluía lentamente, con una calma casi surrealista. Nunca imaginé que lo lograríamos, dijo, casi para sí misma. Pero los aldeanos, con su espíritu indomable, habían demostrado que la lucha no era solo por la tierra, sino por algo más profundo, su dignidad. Pedro se acercó, y con una sonrisa que reflejaba el peso de tantos sacrificios, murmuró: «Lo hicimos juntos». Las palabras de Pedro resonaron en el aire. Pero en el fondo, María sabía que la verdadera victoria no solo era haber derrotado al enemigo, era haber demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, la comunidad podía resistir, sanar y levantarse. El pueblo comenzó a reconstruir no solo lo físico, sino también lo emocional. María caminaba por las calles, ahora llenas de vida. Los niños, que una vez temían el río, ahora jugaban cerca de él. El futuro está aquí, frente a nosotros, reflexionó María, viendo cómo todo lo que habían perdido poco a poco volvía a ser suyo. Andrés se acercó a ella y, con voz profunda, comentó: «La guerra nos mostró lo que realmente somos, y ahora sabemos que no importa cuánto intenten destruirnos, siempre nos levantaremos». Los rostros de los aldeanos reflejaban esa misma convicción. Ya no era solo una lucha por la supervivencia, sino por el derecho a vivir con dignidad y libertad. María sabía que, aunque la paz era frágil, era suya. Habían ganado algo más, que la tierra, habían ganado la esperanza. El sonido del río era diferente ahora, no solo por el agua, sino por lo que representaba. María se arrodilló junto a la orilla, dejando que el agua fría le rozara los dedos. Este río nos vio caer, pero ahora es testigo de nuestra victoria, dijo en voz baja. Pedro la observaba desde atrás, sus ojos llenos de orgullo. El río, aunque aún herido, era ahora un símbolo de la resistencia de la comunidad. María cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca sobre su rostro. No había respuestas fáciles, pero sabía que la lucha nunca había sido solo por ellos, sino por el futuro de todos los que vendrían después. Con cada suspiro, el pueblo renovaba su juramento de proteger lo que habían recuperado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sabían que podían enfrentar lo que viniera. El pueblo ya no era solo un refugio, sino un símbolo de lo que se podía lograr cuando se luchaba por lo correcto. María se encontraba de pie frente a los aldeanos, quienes la miraban con respeto y gratitud. Lo que hemos logrado aquí no es solo nuestro, es para todos los que vinieron antes y para los que vendrán después, dijo. Su voz fuerte y clara. Las cicatrices aún estaban presentes, pero no definían su futuro. Andrés se acercó a ella y con un gesto solemne dijo: «Hemos aprendido que la tierra no es solo algo que poseemos, sino algo que debemos proteger con todo lo que somos». María sintió.
sabiendo que el verdadero desafío estaba por llegar, pero esta vez no tendrían que enfrentarlo solos. La comunidad, unida, había vencido lo que muchos consideraban insuperable. Y aunque el camino aún sería largo, lo recorrerían juntos. La última imagen que María guardaría de ese día era el pueblo en silencio, todos mirando al horizonte. Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir, pensó. El futuro seguía incierto, pero el pueblo estaba listo para enfrentarlo. La batalla por la tierra, el agua y la justicia no terminaría allí. Sin embargo, lo que habían ganado era más que una victoria material, había sido una victoria del alma. Pedro se acercó una última vez y, sin decir palabra, la miró con una sonrisa que transmitía todo lo que necesitaban saber María, con el peso de la lucha sobre sus hombros, pero con una nueva paz en su corazón. Entendió que el verdadero poder no estaba en las armas ni en el dinero, sino en la unidad de un pueblo dispuesto a levantarse.